presencia siento yo al transitar. Ella disipando toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. Cien hermanas olas amenazan. Tú sobre de ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos de rodillas este momento
Y quiero suplicarte dos cosas. Hay muchísimas cosas por las cuales nosotros nos arrodillamos. Una de ellas es porque tú mereces respeto y porque de rodilla te damos la honra y la gloria, el respeto, la alabanza. Y ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio ante ti porque tú te mereces todo. Pero en este momento quiero suplicarte que tu Santo Espíritu esté en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que aunque no podamos sentir la presencia de tus santos ángeles, que confiemos por fe de que este lugar está lleno de ángeles, de que tus ojos están puestos en este lugar. Somos un pueblo, somos un grupo y queremos hacer la diferencia entre muchos. Padre, por favor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Quiero suplicarte también de que tu Santo Espíritu pueda hablar palabras de lo alto, que pueda usar este cuerpo como usa cualquier otro cuerpo y que puedas hacernos entender las cosas que tú quieres que entendamos. Padre, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones y gracias. Sobre todo, gracias por escucharnos, porque yo estoy seguro de que tú nos escuchas y yo estoy seguro de que tus santos ángeles y que tu mirada está puesta ahora mismo en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y con esto queremos decirle al mundo de que no fue en vano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Uno de los cantos que los hermanos cantaron, el primer canto, ¿qué decía? Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Cuando escuché ese canto, mi mente regresó al Salvador. En los años 90, 93, 94, 95. Escuchamos tanto esos cantos. Una alabanza, un canto, una adoración para Dios no solo significa ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio, incluye el tipo de música, tipo de estudio y la forma en cómo le entregamos nuestra vida a Dios. Cuando escucho esos cantos, le estaba contando a Freddy de que de la única forma que yo puedo concentrarme cuando estoy estudiando, pongo este tipo de cantos. Mi mente, puedo concentrarme de esa forma. Y cuando escuché este canto, me recordé en El Salvador cuando estábamos toda la familia. Y todos los días, prácticamente todos los días se ponen esos cantos. Un canto que le agrade a Dios es aquel que te enseñe, que te muestre, que te diga que tú eres pecador y que tú necesitas de un Salvador. Un canto que te lleve al trono de la gracia de Dios. Vamos a comenzar. Adorando en espíritu y en verdad. Vamos a leer la lectura bíblica, Juan 4:23. Hay un lema, yo digo un lema, pero hay unas palabras que se han repetido muchísimo últimamente. No sé si lo puedo decir bien, pero he escuchado decir que necesitamos volver a nuestra senda antigua. Necesitamos volver a nuestra senda antigua. ¿Cuál será nuestra senda antigua? ¿Qué diferencia hay en la senda antigua con la que tenemos ahora? Vamos a leer Juan 4:24. Todos los que tienen su Biblia, vamos a tratar de utilizar las Biblias. Porque si traemos las Biblias a la iglesia, hermanos, vamos a desenvolver las Biblias. Dice, pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca. En Salmos 150, si lo pueden buscar, Salmos 150, ¿qué es lo que dice Salmos 150? Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. Alabadle con sonido de trompeta, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que Dios creó es para testificar de que existe un Dios que creó esas cosas, que las cosas no fluyeron del Big Bang, de una roca que chocó.
de que la teoría, de que surgieron por millones de años. Todos los cristianos y todos los que conocemos la Biblia, conocemos y entendemos perfectamente de que hubo un creador para crear tantas cosas perfectas en su momento, en su lugar y a su cuidado. El término alabar, adorar, servicio y sacrificio tendrá que ver, en resumidas cuentas, con la adoración en los cantos y alabanzas a Dios. Vamos a ver. La Biblia enseña que uno de los propósitos del hombre es la glorificación a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19? 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cristianos deben ofrecer sacrificios espirituales, dice 1 de Pedro 2:5. Debemos presentar nuestros cuerpos, debe presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Romanos 1:12. De esta manera vemos que la adoración en su época ha sido sacrificial. Dios no siempre requirió los mismos sacrificios de los hombres, del hombre, pero en toda dispensación ha requerido algunos actos de devoción de parte del hombre. Este esfuerzo en la parte del hombre por glorificar a Dios es lo que queremos decir por adoración. Jesús, ¿cuál fue el testimonio que Jesús dio? ¿Qué es lo que Jesús prácticamente enfocaba? En la mayoría de cosas que Jesús decía, hacía y enseñaba, siempre glorificaba al Padre. Aún él siendo Dios, nunca se dio la honra para sí mismo. Jesús siempre glorificaba al Padre en todas las cosas que hacía. Dios es espíritu. Los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todos los cristianos, todos los que decimos ser seguidores de Cristo, tenemos que ser espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen con lo espiritual. Una persona espiritual no va a poder discernir ni entender, mucho menos, lo que es espiritual. Jesús nos lo enseñó. El apóstol Juan nos dice que en su intención de adorar a un ángel, pero el ángel se lo prohíbe diciendo: no lo hagas, espérate un momento, no lo hagas. Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro y adoran a Dios. Ni aún el mismo ángel que se le presentó a Juan permitió que Juan le adorara. Todo el universo no ha entendido, toda la tierra, prácticamente ahora mismo la tierra ahora mismo está olvidando de que el único que merece respeto, alabanza, gloria, magnificencia, todo es Dios. Y aquí vemos que aún los mismos ángeles, el ejemplo que tuvimos de Jesús y los apóstoles, y por muchas generaciones, ellos nos han enseñado, y está escrito, de que el único que tenemos que adorar es a Dios. Apocalipsis dice: a los hombres les es mandado cantar con gracia en su corazón a Dios y dar gracias a Dios el Padre. No dice Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no dice Jesús? Porque si dijera Jesús, Jesús hubiese estado contradiciéndose. Pero Jesús dijo: darle gloria al Padre. Y en Apocalipsis vuelve a repetirse de que es a Dios. En Colosenses 3, Pedro enseña que los hombres deben glorificar a Dios en el nombre de Cristo. De esta manera, el objeto de adoración debidamente especificado es más de una vez dicho que es Dios el Padre. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otro mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Isaías 42, Isaías 48. Pero ¿qué con la adoración a Dios en el santuario, tabernáculo, sinagoga, hoy mismo en nuestra iglesia? Adoración. Cuando Dios fundaba la tierra, dice:
Alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Éxodo, Jehová es mi cántico y ha sido mi salvación. Isaías 12 dice, mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y el salmista David dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es Dios. $400 años de esclavitud. El pueblo fue esclavo en Egipto 430 años. En realidad fueron como 400 años, porque 30 años, recordemos de que el pueblo gozó mientras José estaba vivo. Muriendo José, el pueblo comienza en la esclavitud. Durante ese tiempo el pueblo conoció solo la música egipcia. Es raro, ¿no? Porque antes Dios no les había enseñado, dado instrucciones de cómo ellos cantar, sino que prácticamente después en Egipto conocieron un estilo de adoración, el estilo de adoración de los egipcios. Veamos qué pasa. La única manera de adorar que el pueblo conocía era la forma en que los egipcios adoraban a sus dioses. Después de la salida de Egipto, Dios les dio el estilo de música especial para su adoración. O sea que el pueblo tenía que recibir una lección. Y la profecía prácticamente tenía que cumplirse, tenía que llegar un Salvador para poder rescatar al pueblo de Egipto. Y así para Dios enseñarle al pueblo de que sin Él no son nada. Según la historia bíblica, David fue el único, en ese entonces, al principio, encargado de hacer este cambio en la música para Dios, quien conocía la música y poseía un talento especial. David no solo sabía tocar, David también sabía cantar. Pero después de ellos surgieron más personas que también sabían tocar y cantar. En Crónicas, si quieren leerlo, vamos a leerlo. Primera de Crónicas 15, 16. Vamos a usar las Biblias, porque si no, las Biblias se nos van a empolvar. Asimismo dijo David a los príncipes de los levitas que constituyesen de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterio, arpa, címbalos, que resonasen y alabasen la voz con alegría. Aquí viene algo muy importante. De todos los instrumentos que en ese entonces existían, Dios dio una orden y David la entendió. Dios le dijo a David, de todos los que estaban ahí, que escogieran levitas capaces y que los instruyeran y que tocaran los instrumentos que debían de usar dentro del santuario. Iba a ser salterio, arpa, címbalo, resonante y trompetas. Más adelante vamos a leer eso. 4 instrumentos que Dios permitió que se usaran dentro del santuario. En el santuario. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Crónicas 16, 6? También los sacerdotes Benaía y Jaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. ¿Dónde la tocaban? Delante del arca del pacto de Dios. ¿Dónde estaba el arca? Estaba en el santuario, no estaba afuera, aunque la trompeta normalmente se usaba para afuera, para dar un aviso de una batalla, de una victoria o de una fiesta. Y bueno, podemos seguir leyendo prácticamente. Sigue diciendo prácticamente lo mismo, de que en el templo de Dios se permitían los 4 tipos de instrumentos. Vemos que Salomón también siguió las costumbres de su padre, David. Cuando se construyó el templo, Salomón pidió que nomás se tocaran esos instrumentos para celebrar la edificación del templo. 300 años después, Ezequías siguió con las mismas instrucciones que Dios le dijo a David
Y 300 años después, Ezequías hacía lo mismo. 100 años después de Ezequías, Nehemías. ¿Había cambiado algo? ¿Cuánto tiempo había pasado desde David a Salomón, a Ezequías y a Nehemías? Muchos años. En Éxodo 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será día de fiesta. ¿Qué es lo que comenzó a pasar aquí? Comienza otra vez la desobediencia. Prácticamente el pueblo no estaba completamente convencido ni agradecido a Dios de haberlo sacado de 400 años de esclavitud, de una tierra pagana, corrupta, que los había destrozado completamente por muchísimos años. Y comienzan a edificar un altar, algo que era prácticamente en contra de los principios que Dios había establecido. Y el día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, lo típico de siempre. En todo tipo de fiesta depravada siempre hay comida y bebida en abundancia. ¿Y qué pasa cuando la gente ya está satisfecha? Comienzan prácticamente a hacer cosas en contra de los principios, y más hoy en día si somos cristianos. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, porque Dios le dijo a Moisés tu pueblo, ¿y por qué no le dijo mi pueblo? Porque el pueblo estaba desobedeciendo a Dios. Dios no podía decir mi pueblo, un pueblo desobediente es mi pueblo. Bueno, aparentemente, obviamente siempre sabemos que era el pueblo porque Dios lo protegía, pero en ese término le dice tu pueblo. Anda diciendo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Sigue diciendo Éxodo: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Tenía razón Moisés de enojarse? Me imagino que había sido una ira santa, como decimos a veces, un enojo santo. No sé qué tan santo ha de haber sido el coraje que tuvo Moisés en ver la rebeldía que el pueblo tenía. Después que él pasó 40 días en la presencia de Dios, el pueblo no soportó 40 días. El pueblo soportó 40 días en ver la ausencia de Moisés. Según, si ustedes siguen leyendo el capítulo, todo el capítulo, los siguientes capítulos, ¿qué dijeron? Moisés nos abandonó. ¿Quién quite si Dios lo consumió arriba? El pueblo comenzó a sacar especulaciones, sus propias opiniones, sus propias ideas, y se olvidaron prácticamente de lo que Dios había hecho por ellos unos meses o años antes. Porque pueden pasar cientos de días como para que a una persona se le olvide, si es que se le olvida, porque la mente está capacitada para retener muchísimas cosas por años. Entonces era ilógico que al pueblo se le olvidara por semanas o meses o años lo que Dios había hecho o lo que les había pasado en Egipto, como para que volvieran prácticamente a eso. En el día de la expiación, ¿qué pasaba en el día de la expiación? Era un día muy importante. Era el día más importante del pueblo. Vamos a leer un poco. El Yom Kippur, el día 10º del mes 7º del año sagrado. Es decir, el 10 de Tisri, el pueblo de Israel conmemoraba el día de la expiación, un día de preparación o de cubrir los pecados. Tisri cae entre septiembre y octubre. ¿Qué pasó el 9 de septiembre, en el 21 de octubre, en 1844? El gran chasco. ¿Fue importante para la profecía y para nosotros hoy en día ese tiempo?
Sí, ese día marcó la historia hasta el día de hoy. Y de ese día surgieron verdades eternas que nosotros tenemos hoy en día, de que estaban escritas en la Biblia. Ese día el sumo sacerdote de Israel ofrecía sacrificios para cubrir los pecados, sus propios pecados, los que había cometido los otros levitas y los del pueblo. Era también un tiempo apropiado para purificar el tabernáculo. Posteriormente, el pueblo, el templo, de la contaminación producida por los efectos del pecado. El día de la expiación era un tiempo para convocación santa y ayuno, como lo indica el hecho de que el pueblo entonces tenía que afligir sus almas. ¿Qué pasaba si una persona no confesaba sus pecados? Ese día era consumido. ¿Qué pasaba si ese día el pueblo o una persona no se humillaba completamente ante Dios, reconociendo de que Dios es Dios por sobre todas las cosas? Era consumido. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará, cosechará. Si el pueblo en ese momento no se hubiese humillado, o una persona, inmediatamente Dios lo hubiese consumido. Este era el único ayuno que se estipulaba en la ley mosaica. Era también un sábado, es decir, un día para abstenerse de los trabajos cotidianos. No sé qué tanto el tiempo, pero ahí están las citas si queremos leer algunas citas. El sumo sacerdote únicamente podía entrar en el santuario del tabernáculo o del templo una vez al año, el día de la expiación. Vamos a leer Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, de la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿cuál fue la ofrenda que Cristo llevó? ¿Con qué es lo que Jesús pasa al lugar santísimo? Hay un párrafo de la hermana White que dice, y los que con Cristo pasan al lugar santísimo. Estamos hablando de los que adoramos en espíritu y en verdad. Cuando se habla de espíritu y en verdad, no solo está hablando de la forma como nosotros cantamos, no solo estamos hablando de la forma de cómo nosotros venimos vestidos a la iglesia. Está hablando de mi actitud, mi conducta, mi reverencia. Todo lo que nosotros tenemos y la forma que nosotros decimos ser cristianos, debemos de decir somos cristianos con nuestros actos y nuestra actitud. ¿Qué dice Levítico 16:2? Vamos a leer Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora, no tenemos el arca aquí. No tenemos el arca que este texto pueda prácticamente decirnos a nosotros, no pases al lugar santísimo. Porque bíblicamente en una iglesia este es el lugar santísimo. Ese es el lugar santo. Entonces, cuando Dios le dice a Aarón, dile a Moisés, dile a Aarón que no pase al lugar santísimo, no más porque quiera pasar, puede morir. Habían instrucciones para ello. Segunda de Crónicas 5:11.
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, sin guardar orden de clase. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con los hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, cantaban. Estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Dónde estaban? Cuando hacían resonar pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y en medio, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa blanca. La presencia de Dios llegó ese momento. La pregunta de este momento es, ¿será que la forma que nosotros estamos adorando a Dios es agradable para Dios y la presencia de Dios baja sobre nosotros, sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros? No podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, por causa de la presencia de Dios. Nadie puede estar enfrente, ni mucho menos cerca de la presencia de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Los címbalos. Hoy en día conocemos lo que llaman los platillos. Estos son los címbalos. Salterio o un arpa pequeña. Diferentes tipos de arpas que había. Aquí puse unas muestras. Este es un arpa. El arpa prácticamente que es un arpa, pero los demás eran con diferentes nombres. Esta es una arpa o una lira. El cuerno o trompeta. Encontré eso porque no encontré algo más parecido a las trompetas de antes, pero es prácticamente. Estos prácticamente eran los instrumentos que Dios le dijo al pueblo que tenía que utilizar en el santuario. Cuerno, bocina, clarín o trompeta. Y aquí puse una trompeta un poco más de lujo. ¿Qué pasa hoy en día? Si ustedes se dan cuenta, hay una competencia muy grande y siempre ha habido. La música rock. ¿Cuántos instrumentos se usan en la música rock? Quería traer unos videos, pero sé que el tiempo va a pasar rápido. Quería traer unas muestras, pero tampoco es de excitar mucho emocionar con el tipo de música. No quise hacerlo. En la música rock se usa el bajo, la guitarra eléctrica, la batería, y si quieren usar piano, usan piano. Normalmente son casi 4 cosas que usan en la música rock. ¿Cuántas cosas Dios le permitió al pueblo de Israel que usaran dentro del santuario? Fueron 4 cosas. ¿Por qué Satanás siempre tiene que estar imitando lo que Dios? ¿Por qué nunca piensa original? Porque no tiene capacidad de hacer sus propias cosas originales. Siempre tiene que imitar o contradecir prácticamente los principios que Dios ha puesto. Y hoy en día, ¿quién cambió? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién cambió? ¿Qué costumbres habían allá y qué costumbres hay ahora? ¿Será que Dios y la Biblia se basa en costumbres y tradiciones? Porque si Dios se basara en costumbres y tradiciones, aún hoy en día cada uno de los lugares o cada uno de los países tiene su propio estilo de adoración. Los de África tienen su propio estilo de adoración. Ellos brincan, bailan, tienen tambor, tienen de todo. Hacen círculos y hacen fiestas, hacen de todo. Los de las islas, las Antillas, Puerto Rico, Cuba y todo eso, tienen su propio estilo de adoración. Sus costumbres. Los de México y Centroamérica, tenemos nuestro estilo de adoración. Aquí en Estados Unidos llegamos y se nos olvidan los estilos de adoración. Se nos olvidan
las costumbres que teníamos allá, que aparentemente eran buenas, pero a la luz de la Biblia, para Dios no hay costumbres ni tradiciones. Dios es uno solo, y las mismas instrucciones que le dio al pueblo de Israel tienen que ser las mismas de hoy en día, de la forma de cómo poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Llegamos a este país y queremos imitar lo que este país hace, en la forma de adorar a Dios. En Romanos 12:1, vamos a leer Romanos 12:1, aunque esté en la pantalla. Por tanto, os ruego, hermanos, y ven las palabras de Pablo. Pablo está suplicando prácticamente. Cuando leí esto, imagino a Pablo, me imaginé a Pablo como rogando, suplicándole a Dios que tuviera misericordia de aquel entonces, de todas las iglesias. Pero esto es para nosotros hoy en día. Y él escribe y dice: por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, el uso de razón. No dejarnos llevar por costumbres, tradiciones, porque vi aquel hermano, porque vi aquella iglesia, porque vi aquel grupo, o por instinto. A veces actuamos por instinto, porque nos dejamos guiar. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Que presentemos nuestro sacrificio, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no a nosotros mismos. Leímos anteriormente de que Dios no le da su gloria prácticamente a nadie. Él es Dios, ni a los ídolos, y mucho menos permite de que uno se agarre la gloria. Porque pobre de aquel que se vanagloría a sí mismo, tiene su castigo por parte de Dios. La música, una de las adicciones más fuertes y corruptas a nivel mundial hoy en día. No respeta raza, color, género, posición social, credo, edad, religión, países ni fronteras. Normalmente, cuando escuchamos de un tipo de droga que sale hoy en el mundo, no sé si han escuchado la famosa droga cocodrilo. La persona comienza y se hace tan adictiva y la droga es tan pero tan fuerte que la persona comienza a perder parte de sus nervios, de sus músculos. Y se han habido videos, testimonios, son reales, que la droga se apodera, se posesiona completamente del cuerpo y la persona está en vida tirando los pedazos de carne y no siente, porque esa droga lo despedaza completamente por dentro. ¿Y qué pasa con la música? ¿Será que la música es algo similar? Yo le estaba haciendo algunas preguntas a algunos de los muchachos de aquí de la iglesia, algunos de los adultos también, y les pregunté: ¿en qué nos afecta la música o en qué te beneficia la música? Y la respuesta de ellos fueron muy ciertas. La música me incita a hacer cosas que van en contra de mis principios. Hay mucha música, hay estilo de música. Dijo uno, el rap. ¿A qué te incita cuando escuchas rap? La música de hoy en día, el rap te incita a droga, robo, violencia. La música romántica. Una vez estaba con un grupo de hermanos de una iglesia hace un tiempo. Y caímos en eso. Porque el pastor dijo de que si era música romántica de la antigua, música de los 80, José José, que es música para del esposo a la esposa. Dice, no es mala. Estamos en una reunión día viernes y le digo yo, ¿por qué no es mala? Dice, porque es música que le estamos cantando a nuestra esposa. Y en Cantares de los Cantares, David le habla a su esposa bien romántico y todo bien bonito.
Entonces, la música de José José o de otro artista de esa época nos dice que pues le podemos hablar a nuestra esposa con música romántica. Desgraciadamente caímos en ese instante de música romántica y comenzó el karaoke. Los que reflexionamos, salimos, nos fuimos. Y los que no, pues obviamente se quedó ahí. 12, 1 de la mañana y aquel karaoke seguía, música romántica. La música romántica hace que la persona pierda su uso de razón, porque su mente comienza a recordar todo lo pasado y comienza a traer todo lo pasado al presente. ¿Y qué pasa cuando comienza a recordar todo lo pasado? Y no fueron cosas buenas, de que le hicieron esto, lo golpearon, lo ofendieron, etcétera, cosas malas, y lo trae al presente y comienzan a llorar. La depresión, ¿quién está detrás de todo eso? Perfectamente sabemos que es Satanás. Pero vamos a un punto más verídico de hoy en día. ¿Qué está pasando con la música rock? Le pedí a mi hermano que viniera, que diera un testimonio mientras yo hablo de la música rock, pero no vino. Yo lo voy a dar. Cuando viví en Boston, mi hermano, a él siempre le encantaba la música rock. Bueno, desde El Salvador, él escuchaba. Había un grupo, de hecho todavía existe, se llama Los Ángeles del Infierno. Esa música rock, pesada, en cada letra y en cada música blasfema directamente el nombre de Dios. No va a decir ninguna de las palabras de lo que dice. Y no lo investiguen. Porque si ustedes comienzan a escuchar una música de esa, es tan contagiosa, pero tan satánica, de que van a querer seguir escuchando la siguiente música. Porque es música rock romántica prácticamente. Y es tan sutil esa música. Y en cada palabra maldice el nombre de Dios, en toda la letra. Cuando mi hermano escuchaba esa música en El Salvador, se enloquecía completamente. Se transformaba. Llegamos a Boston, pasó más de 2 días o 3 días en el sótano de la casa escuchando esa música. No era él. Era triste, era terriblemente triste, porque la única música que sonaba en el sótano era Los Ángeles del Infierno, Black Sabbath, Metallica y todo ese tipo de música rock pesada. Llegó al punto de decir de que él quería vestirse como el famoso cantante de Guns N' Roses, que se viste con falda y hace sus conciertos desnudo, depravado completamente. Él se transformaba completamente. Cuando escuchaba la música, no era él. Y mientras uno está escuchando aquella música, aunque uno no quiere escuchar la música, es contagioso, se pega. Y fue una de las experiencias tan terribles que él vivió en Boston, de que por misericordia de Dios, él está vivo. Por misericordia de Dios y por las oraciones de que mi madre siempre, como yo digo, se ha pelado las rodillas todo el tiempo, él está vivo. Y todo porque la música rock no tiene nada de santidad. ¿Qué pasa hoy en día dentro de las iglesias? Vamos a seguir leyendo. Juan 4:23, volvimos a leer el texto, dice: pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El término conceptos y estatutos divinos no solo incluye la Biblia y los testimonios, sino también los himnos de adoración usados para el servicio de Dios. Dice el hermano White: vi la belleza del cielo y oí los ángeles cantar sus himnos, arrobadores, tributando alabanza, honra, gloria a Jesús. Pude entonces tener una vaga percepción del prodigioso amor del Hijo de Dios. La música forma parte de la adoración a Dios en las cortes celestiales, y debemos tratar de hacernos lo más posible a la armonía de los coros celestiales en nuestros cantos de alabanza. El adecuado adiestramiento de la voz es una característica importante de la educación. Es demasiado importante saber qué tipo de música se va a cantar en el santuario, se va a cantar para Dios.
Cuando yo escuché el canto que ellos cantaron, yo sentí aquella necesidad, aunque había escuchado cientos de veces el canto, de que cada una de la letra y lo que decía el canto: quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco mi corazón para morar. ¿Qué otros lugares podemos ofrecer a Jesús? ¿La última banca de atrás? ¿O en la casa? Quédate en la sala y espérame ahí. Dios quiere nuestro corazón. Y eso incluye de que todo lo que nosotros vamos a cantar, a presentar, a decir, a predicar, todo lo que sea aquí dentro, tiene que ser para honra y gloria de Dios. La hermana White dice que los cantos, los coros, dice, forman parte, que debemos de tratar de formar parte de los coros celestiales. Yo le puse ese título: la joya perdida, casi perdida. ¿Qué es la joya perdida? La joya perdida. Históricamente, más allá del contenido, los himnarios adventistas tienen una distinción: la marca de la esperanza. Toda formación de un himnario pasa evidentemente por un proceso de selección, elección, perfil, cultura, para viabilizar intencionalidades, ideologías y modo de pensar. Esto está expresamente documentado en estudios académicos. Hace unos días pasó el Congreso en Guatemala y es triste. Se invitó una persona que comenzó a hablar de la música. El pastor Benjamín Carballo dio un testimonio y dice que en Venezuela él fue a un campamento. Los campamentos de esos lugares son de 7 días. Dice, del mismo instante que llegó, él escuchó de que lo que estaban cantando era música del himnario. Dice, cuando yo escuché eso, no dije nada y me senté lejos del grupo que estaban cantando, o sea, prácticamente de todo el grupo. Toda la semana, dice él, no canté, no hice nada, prácticamente estuvo aislado. ¿Por qué? Porque están cantando música del himnario. Un tiempo después, dice, él comienza a visitar otros lugares y ahora se da cuenta de que ellos tienen un buen estilo de música para adorar a Dios. Ve, dice, en la plataforma, guitarra eléctrica, bajo, batería y piano. Y dice, y así nosotros tenemos que adorar a Dios. ¿Qué acabamos de leer ahora mismo que dice de antaño, en la forma que Dios quiere que nosotros adoremos a Dios? Los verdaderos adoradores, dice, tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y lo espiritual se discierne con lo espiritual. ¿Qué tiene que ver la batería, los instrumentos eléctricos, música ruidosa, extremadamente excitante en el santuario? La doctora Adriana Pereira comenzó a hablar ese mismo día. Y es muy impactante la forma que ella comienza a hablar. Ella comienza a hablar de que la Biblia dice que nosotros tenemos que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y comienza a sacar textos, no comienza a sacar textos, nomás comienza a pronunciar los textos y comienza a decir que la Biblia dice que tenemos que adorar y que tenemos que siempre adorar a Dios porque Dios es Dios y Dios es bueno. Y menciona que el espíritu de profecía es bueno. Asegura de que lo que la hermana White escribió es de lo mejor. Y dice, yo respeto y acepto lo que ella escribió, porque fue inspirado por Dios. En los 55 minutos que ella predicó, nomás sacó un texto de Colosenses. Nunca sacó un texto para confirmar la creencia y lo que ella cree del espíritu de profecía y de la Biblia, que dice de cómo adorar a Dios. Se basa en un texto, en Colosenses, creo que en Colosenses 2:16. Y comienza a dar instrucciones, o prácticamente a dar la forma de cómo nosotros podemos adorar hoy en día. Que cómo nosotros podemos adorar en el siglo XXI a Dios. Música contemporánea, música secular, música buena.
ella escribió un himno y se los dio para que fuera el himno tema del Congreso. Dice: te doy las llaves de mi casa, entra y llena todo con tu luz. Hoy declaro completa dependencia de tu amor y tu vida, mi Jesús. Tú dejas mis miedos. Me abrazaste, Señor, y aplastaste y plantaste banderas aquí en mi corazón. Me has llamado a ser instrumento de paz, llenado en tu espíritu y verdad, para siempre, para siempre. Y el canto se repite. El canto se repite. Es una repetición. No sé si tengo el texto ahí donde dice la hermana White, parte de los testimonios, donde dice que las repeticiones que nosotros hacemos creyendo que estamos adorando a Dios, no es para Dios. Un canto siempre tiene que ensalzar, glorificar y mencionar el nombre de Cristo y darle a entender a una persona la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Que un canto tiene que darnos a nosotros a entender de que somos pecadores y que necesitamos ir al Padre, pero antes de ir al Padre necesitamos pasar por Cristo, para que Cristo pueda limpiarnos y purificarnos por la sangre. Yo estuve analizando mucho el canto que ella cantaron ahí y lo que escribió. Y aunque menciona a Cristo y a Jesús, no dice que reconoce que somos pecadores y que necesitamos prácticamente de un Salvador. Que le estamos dejando la voluntad a Cristo. ¿Pero en qué forma le estamos dejando la voluntad a Cristo? Dice, no solo Calvino, Lutero, Watts, Wesley metrificaron salmos, vernaculizaron coros, popularizaron himnos. Más tarde, Sankey, Bliss, Crosby adaptaron letras a las melodías folclóricas. Pero en esta trayectoria histórica, Dios indujo, dice, a los pioneros adventistas como White, Annie y a Roswell y a Frank para que ellos pudieran escribir himnos del himnario. Recordemos que el himnario siempre se escribió, toda la música era música en inglés. El himnario adventista de ellos, o himnario adventista que comenzaron a inventar todos ellos, era en inglés. En el himnario que nosotros tenemos, dice, en este himnario, sigamos leyendo aquí primero, adaptar el material himnológico y a organizar himnarios para que los adventistas cantaran mientras aguardaban el regreso de Cristo. ¿Puedes pasarle? Ok, estamos viendo de que no solo las personas de otras denominaciones escribieron himnos. Normalmente las personas ahora mismo se enfocan y nos hemos enfocado y hemos repetido algunos de nosotros de que los himnos en realidad no son directamente adventistas. Y algunos himnos no son directamente adventistas, son escritos por personas luteranas y de otras denominaciones, de otras religiones. Pero ¿qué pasa con el himnario adventista? Dice el himnario adventista en el prólogo, el 1921, fecha en que se editó el primer himnario adventista. Los himnos y canciones contenidos en dicha colección que expresan la esperanza, la fe y la experiencia cristiana del pueblo. Dice, por esta razón aquel conjunto de himnos característicos de los que guardan la esperanza bienaventurada que ha llegado a ser queridos a todos los hogares y congregaciones de habla hispana. El primer himnario adventista que tradujo, y obviamente fue al español en 1921. Entonces, es adventista. La mayor parte de himnos que están aquí son escritos por los pioneros que Dios les instruyó de que tuvieran que escribir, que iban a escribir. ¿Qué pasa ahora mismo con el himnario nuevo que se ha sacado?
Durante mucho tiempo se escuchó y prácticamente últimamente se ha escuchado de que muchos ponen el himnario adventista por el piso, por decirlo así. Porque la música es música que no es música adventista, que no es música buena, que es música lenta. Y sacan una nueva versión del himnario adventista donde agregan 100 himnos más. Y dejen decirles que los 100 himnos más, la mayoría no son adventistas. Y aparte de eso, la nueva forma de cómo editaron el himnario adventista es más lenta, es como más suave. Si este himnario, la música es suave, la nueva versión que sacaron es música más suave todavía. Y muchas iglesias lo tienen, bueno, excepto nosotros. Los géneros y estilos de música, puse prácticamente esto: el pop, rock, el rock alternativo, música negra, música latinoamericana y etcétera. Y la mayoría de estos estilos se están resumiendo, se están metiendo dentro de la iglesia. En Reyes, Primera de Reyes 8:26. ¿Qué pasó en Primera de Reyes 8:26? Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde las montañas hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Lamentablemente, hoy en día, el altar del Señor, la iglesia, se está corrompiendo terriblemente. Está escrito: la apostasía y el espiritismo están tan sumergidos dentro de la iglesia y nunca queremos o no queremos prácticamente darnos cuenta. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿A quién le estaban rindiendo culto en ese momento? ¿Qué es lo que pasó con Elías? Elías se sentía solo en ese momento. Pero Dios es bueno. Sobre todas las cosas, sobre todas las edades y sobre todos los años, desde la fundación del mundo, Dios tiene un remanente. Cuando Elías dijo: estoy solo, Dios le dijo: no, no estás solo. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y hoy en día hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal en los cultos de adoraciones. No quise traer videos porque el tiempo se fue, pero hay demasiados videos de iglesias ahora mismo en la forma y estilo de adoración. Música pop, rock, balada. La hermana Guay aconseja de que una persona, un solista, no es bueno que cante, porque dice de que puede llegar el momento de que esa persona se puede dar la honra para sí mismo. Que tenemos que tener cuidado en la forma como vamos a cantar. Música suave. Música, se compara prácticamente la música de música romántica cristiana. Cuando viene un cantante o una cantante y comienza a cantar música suave, música sensual. ¿Qué es lo que comienza a imaginarse una persona cuando comienza a cantar una persona música sensual cristiana? Automáticamente comienza a trabajar en los sentimientos, pero no en la razón de la persona. ¿Es agradable ante los ojos de Dios? La hermana White dice que eso no es agradable ante los ojos de Dios y que eso puede llegar a ser una trampa de Satanás. Y que tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma de cómo nosotros le presentamos nuestros cultos de adoración a Dios. En Daniel, ¿qué pasó en Daniel? ¿Qué instrumentos usó Nabucodonosor cuando construyó el arca? Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es similar a lo que está pasando hoy en día. Es similar que todo el pueblo, en este caso vamos a hablar del pueblo de Dios, que todo el pueblo cuando escucha
música con guitarra, música que levante a las personas, se ponen activas. Muchísimas personas cuando escuchan música rock hace diferentes efectos. Y muchísimos escuchando música rock se han suicidado. Pero ¿qué pasa dentro de la iglesia? Comienzan las personas a saltar, a brincar, a emocionarse. ¿Por qué? Porque están actuando por sus sentimientos. Si actuaran por su razón, creo que detuvieran y dijeran, en realidad le agrada a Dios todo esto. Dios nos ha dado una capacidad tan grande, hermanos, de poder entender y poder discernir lo que está escrito en su palabra. Y aparte de eso tenemos los testimonios. Tenemos tantos mensajes en los testimonios de que si usted no los estudia y si usted no quiere alimentarse de eso, pronto, tarde o temprano, usted va a ser presa fácil de Satanás. Recordemos lo que dice Pedro. Satanás anda cual león rugiente alrededor de cada uno de nosotros viendo a quién devorar. Y él no anda con broma. Él no anda diciendo, pues bueno, te va a dar un poquito de chance, piénsala. No. Satanás no juega. Hay una cita que voy a presentar ahora mismo aquí que me preocupó muchísimo. Me preocupó tanto de que hasta soñé prácticamente de la preocupación, y en mi sueño yo suplicaba. Y lo único que le decía a Dios era, sálvanos, sálvanos. Yo oro tanto por esta iglesia. En mi lista de oraciones, esta iglesia está en mi lista de oraciones. Y las demás iglesias, los demás líderes. Porque lo que viene, hermanos, va a ser peor todavía. Hay un gran poder que acompaña el movimiento de la carne santa. Esto sucedió en 1900. Sí, para el tiempo de la hermana White. Dice, atraería casi a cualquiera dentro de sus esferas de influencia si concienzudamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación debido a la música que se ejecuta en la ceremonia. Tienen un órgano, un contrabajo, 3 violines, 2 flautas, 3 panderos, 3 cornos y un gran tambor. De hecho, el tambor que se usaba para el tiempo de David no era un tambor y no era una batería. Tof era un tamborcito de mano que era prácticamente para marcar, o no sé cómo lo usaban, pero lo usaban como para marcar. Pero no era de que la batería hace el ruido y aquellos golpes. Tof, un tamborcito pequeño. No sé si puse una foto ahí. En este tiempo comenzaron estilos de adoración en 1900, 1901, 1902. Una depravación completa que fue difícil para ese tiempo. Y la hermana White escribía y escribió muchísimas cartas en contra de este estilo de adoración que el pueblo estaba adoptando. Un tambor. ¿Dónde me quedé? Y tal vez otros instrumentos que no he mencionado. Están tan entrenados musicalmente como cualquier coro del Ejército de Salvación que se haya escuchado alguna vez. De hecho, su esfuerzo de reavivamiento es simplemente una copia del método del Ejército de Salvación. Y cuando llegan a una nota aguda, no se puede oír la palabra de lo que canta la congregación, ni oír nada a no ser los gritos de aquellos que están medio dementes. Luego de un llamado para acercarse al frente para orar, algunos de los líderes siempre venían al frente para incentivar a otros, que otros se adelantaran. Entonces comenzaban a tocar los instrumentos musicales hasta que uno ya no podía pensar con claridad. ¿Qué pasaba? Aunque usted no lo crea, cuando comienza la persona a escuchar música rock, no es uno que piensa. Es prácticamente, es algo que se apodera de uno mismo, que la persona se transforma. Y dice que la persona no pensaba con claridad, y bajo la excitación de estos acordes consiguen que una gran proporción de la congregación pase al frente una y otra vez. Esto es real y está pasando hoy en día dentro de la organización. De la forma que ellos pueden prácticamente
hacer que las personas o los jóvenes no se vayan de la iglesia, hay que complacerlos. Es que si no les complacemos a los jóvenes se van a ir de la iglesia. Son las versiones que yo he escuchado. Y se les permiten todo tipo de adoración. La música. Y como dije hace rato, la música es la peor droga que puede existir a nivel mundial. Usted no fuma, usted no toma, usted no usa droga, pero si escucha música, tenga cuidado. Porque por medio de la música, Satanás está manejándolo a usted. La música hace que usted llore, grite, se deprima, ofenda, blasfeme ante Dios, se aparte de estudiar, se aleje de orar y evite de consagrarse. ¿Qué música podemos escuchar? La Biblia es clara en ese aspecto. Sigamos. No debería estimularse esta clase de culto. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esta clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de una serpiente. ¿Será verdad eso? Las cosas que han ocurrido en el pasado también ocurrirán en el futuro. ¿Cuándo fue eso? 1900. Y estamos 2014. 114 años. El futuro estaba lejano para ella. Y nosotros estamos en ese tiempo. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lean y considere, y luego que obedezca. Se ha dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendamos, pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva determina el surgimiento de doctrinas extrañas o el surgimiento de doctrinas satánicas, mensaje selecto. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. En el Congreso, todas las personas del Preston que estaban aquí, otra cosa muy importante, cómo estaban vestidas. A nosotros se nos ha enseñado de que cuando venimos aquí, aunque no nos guste, tenemos que vestirnos adecuadamente. Cuando Dios le dijo al pueblo, cuando Dios le dijo a Moisés, dile a los sacerdotes que se vistan así, da especificaciones cómo se vistieron: lino fino y blanco, ropa adecuada para cuando se iban a presentar ante la presencia de Dios. Y no solo en el Congreso, aún dentro de la iglesia adventista, las personas están empantalonadas, camisa regular, en ropa inadecuada para estar dirigiendo un canto. La forma de adoración a Dios no solo significa la forma como cantamos, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, lo dice Pablo. No demos lugar a la ejercitación extraña, que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Esta cita es muy importante. Esta es la cita que a mí me dejó pensando. Esta cita de la hermana White, si ustedes pueden leer Mensaje Selecto, tomo 2, capítulo 3, se van a dar cuenta de la terrible situación que pasó en Indiana en ese tiempo, 1900. Dice: es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos e instrumentos suyos para poner en acción su pensamiento y propósito. Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana,
el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente, escuchen esto, justamente antes del cierre de la gracia. ¿Qué pasa cuando el tiempo de gracia se termine? ¿Qué pasa cuando el tiempo de gracia se termine? Esto lo profetizó ella 114 años, 100 años digamos. En Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 3, está bien específico todo eso. Si ustedes lo pueden leer, pueden conseguir, consíganlo. Y ahí explica la apostasía que había en el estilo de adoración de ese tiempo. Y eso comenzó a surgir, dice la hermana White, justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué va a pasar cuando el tiempo de gracia termine? ¿Qué va a pasar cuando Cristo salga del lugar santísimo? Deje de interceder ante el Padre por nosotros. Y cuando diga consumado es, el que es limpio siga siendo limpio, el que es santo siga santificándose, el que es puro siga purificándose, y el que es inmundo, qué pena. ¿Ustedes creen que estamos cerca para ese tiempo? ¿Ustedes creen que estamos cerca para que el tiempo de gracia termine? Así como van las cosas, hermanos, estamos tan cerca, no porque yo esté profetizando. Los testimonios lo dicen, la misma Biblia lo dice. Dice, ocurrirán justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestarán toda clase de cosas extrañas. Habrán voceríos acompañados de tambores. En este caso llamamos batería. Hay que ser directos. Batería, música y danza. La famosa danza que ahora mismo están teniendo dentro de los Preston de la iglesia adventista. No hay que ser tan vulgar, obviamente, como ellos dicen, no hay que ser tan vulgar. Y los aplausos. No hay que ser tan vulgar, porque si comenzamos a movernos, va a decir la gente, esos están locos. Pero como dice Apocalipsis, el que tiene oído oiga y entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y nosotros somos entendidos. Por eso estamos aquí. Y danzas, el juicio de algunos seres racionales quedarán confundidos de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. Y esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Me cuenta una hermana que el mismo pastor que estuvo en el Congreso de Guatemala, Benjamín Carballo, estuvo en la Universidad de Medellín, Colombia. Ella estuvo ahí y habló prácticamente lo mismo. Que la música del Ignario es música aburrida, que no es música adventista, que no es música santa, no es música no tan buena. O sea, no hay que desecharla completamente, pero pues no hay que aferrarnos muchísimo a esa música. Y en el transcurso del tema o de la predicación que él dio, lo que más contaba eran chistes. Eran chistes. A casi 600 estudiantes que están estudiando para ministro de pastor. Imagínense, dice ella, todos, yo me quedaba sentada en la última banca, nomás escuchaba y veía que todos se ponían a reír. Todos se reían. Entonces, y cuando llega el servicio de canto, obviamente las cosas se van patas arriba completamente. ¿Y qué es lo que dice? Dice, muchos no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la introducción del Espíritu Santo. Actuación del Espíritu Santo. Mucho de lo que está haciendo ahora mismo creen que es el derramamiento del Espíritu Santo, de que es la forma que el Espíritu Santo se va a derramar. El Espíritu Santo nunca se ha manifestado de esa forma, mediante los ruidos enloquecedores. Eso es una invención de Satanás para disimular su ingenioso métodos destinados a desvirtuar la pura, sincera y elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. El ruido enloquecedor aturde los sentidos y desnaturaliza lo que, si se condujera a la forma de vida, constituiría una bendición. La influencia de los instrumentos satánicos se combinan con el estrépito y el vocerío, semejante al de un carnaval. Ya leímos eso.
esta cita es muy importante, y con esto vamos a estar terminando. Esta está en Primeros Escritos, páginas 54 y 56. Aquí se redujo una parte más importante. Vi un trono, sobre él sentaba el Padre, y ahí continúa. Dice, entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo, paz. Vi al Padre levantarse del trono. En el libro continúa explicando. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía, postrando delante del trono. No sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar del lado del trono, a la par del trono. ¿Dónde se están realizando prácticamente las abominaciones o las cosas en contra de los principios divinos? En el lugar santísimo, en este caso sería en el altar de las iglesias. Satanás parecía estar al lado del trono, procuraba llevar delante de la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las manos, decía, hacia el trono y orar, Padre, danos de tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder. Había luz y mucho poder. Muchas personas tienen mucho conocimiento de música, de cómo hablar y cómo predicar, pero no tienen nada del dulce amor, gozo y paz. El objeto de Satanás era mantener engañados y arrastrar hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Está sucediendo eso, hermano, es tan claro. Es tan claro todo lo que está pasando hoy en día. Y mientras nosotros estamos tan frescos, tan tranquilos, tan pacientes, Satanás está preparando su toque final. Vamos a leer Apocalipsis y con esto terminamos. Apocalipsis 4. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y en él estaba sentado, y el que estaba sentado era el parecer semejante al jaspe, a la piedra de sardonio, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de copa blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y el trono salían relámpagos y truenos, voces. Delante del trono ardían 7 relámpagos de fuego, las cuales sonaban 7, son los 7 espíritus de Dios. Y del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Seguimos leyendo el capítulo y más adelante dice que cantaban. Y sigue diciendo en Apocalipsis que cantaban con arpas, entonaban cantos con arpas. Nunca en la Biblia se menciona que en el santuario habían instrumentos excitantes que daban emoción, que enloquecían a las personas. Era tan reverente lo que estamos leyendo, si ustedes lo pueden imaginar cuando están leyendo, es tan reverente la adoración que los mismos ángeles dan en el trono de Dios y los 24 ancianos. Hermanos, estamos en una crisis donde dentro de muy poco el justo por la fe vivirá, y esto no es una broma. Puse ese cuadro para que ustedes lo puedan leer. Así es que a prepararnos. El estilo de oración que nosotros tenemos ahora en día, tenemos que mejorarlos y basarnos a la luz de la Biblia. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros adoremos? Que Dios nos bendiga. He probado de ti pan de vida y deseo festejarme en ti cada día. He bebido de ti, fuente de vida, y
sedienta, quiere más cada día. Tu gloria quiero ver. Moisés decía en los salmos David, buscándote mi vida, lo demás es basura. Pablo decía, conocer a mi Cristo, conocer a mi Cristo, eso sí es vida. Te conozco y prosigo en conocerte, mi Dios. Yo te pido que me quites lo que estorbe, porque quiero que reines en mí siempre, mi Dios, sin que tengas rivales que te estorben. Se apodera el corazón de tantas cosas, mi Dios. Yo te pido las arranques, aunque duelan, porque quiero que reines en mí siempre, mi Dios, sin que tengas rivales que te estorben. Dios, enséñame a oír tu voz hermosa. Quiero así despojarme de todas las cosas. Limpia mi alma, Señor, con tu sangre valiosa. Se haga tu voluntad, se haga tu voluntad, porque siempre es preciosa. Te conozco y prosigo en conocerte, mi Dios. Yo te pido que me quites lo que estorbe, porque quiero que reines en mí siempre, mi Dios, sin que tengas rivales que te estorben. Se apodera el corazón de tantas cosas, mi Dios. Yo te pido las arranques, aunque duelan, porque quiero que reines en mí siempre, mi Dios, sin que tengas rivales que te estorben.